Hola, Vani, ¿cómo estás? Hola Sin, un gusto verte, tanto Eh, tiempo. Qué emoción, ¿no? Porque venimos conectándonos con mensajes interpuestos entre diferencia horaria y, y Así es, estilos de vida, pero bueno, contemos que yo estoy en Bélgica y vos, ahí veo en detrás, Florida, en así es, Florida, USA. Y bueno, presentate un poquito y después ya te miraste todos los videos en todos los idiomas, así que así es, sí. Bueno, mi nombre es Vanina Parker, vivo en Florida, Estados Unidos. Me mudé de Argentina en 2014, ujú, estoy viviendo aquí con mi marido. Eh, en Argentina tuve un trabajo por muchos años y aquí cambio de trabajo cada 2 o 3 años, así que ha sido un cambio de vida total. ajá, Eh, Comienzo de la pandemia, me encuentro en un trabajo que no me hacía del todo feliz y pensé que al tener la oportunidad de trabajar remoto ajá, iba a ser mejor. ajá. Y la realidad me demostró que no, que al verme más feliz en mi casa, ya no quería saber nada con ese trabajo, así que renuncié. Y me pasé todo el año de la pandemia, que acá en Estados Unidos como que la parte más grave, más seria, donde la gente estaba más aislada, fue más o menos desde abril del 2020 hasta, digamos, diciembre del 2020. Luego empezó una vacunación muy masiva y yo te diría que ya al día de hoy estamos demasiado sueltos, pero no hay prácticamente aislamiento. Se fue Claro. bajando bastante esa situación. Y durante ese año que no estaba trabajando por primera vez en mi vida, así que fue realmente un cambio enorme, tuve oportunidad por ahí de mirar más hacia adentro. Uno estaba dentro de su casa la mayoría del tiempo, salvo para hacer alguna compra y muy restringido. Dije, bueno, tal vez es una oportunidad para todas esas cosas que uno siempre en el fragor de una rutina de 40 horas semanales, deja para después. Y, y tuve oportunidad de mirarme un poco a mí, mirar mi vida, replantearme cosas. Fue muy lindo y tuve oportunidad de hacer descubrimientos, que un poco el tema que quería charlar con vos es qué descubrí yo durante la cuarentena y qué oportunidades me brindó la posibilidad de usar ese tiempo para mí en vez de ponerlo, digamos, Afuera. un empleador, exactamente, porque toda mi vida he sido en relación de dependencia, Ajá. entonces para mí es eso, Entonces, se- tiempo al servicio, ¿no es cierto?, de un empleador. Y bueno, una cosa muy interesante que descubrí es que en mi matrimonio tenemos una combinación que los psicólogos llaman pareja neurodiversa. ajá, Quiere decir que uno de los miembros de la pareja tiene un funcionamiento mental que es acorde a las convenciones sociales y otro que no. Entonces es algo atípico, pero que ha sido estudiado y presenta una determinada serie de desafíos en el día a día de la relación que a mí me dio la oportunidad de decir, no todo lo que está hecho y regulado tiene que quedar hecho y regulado. lado. Darnos espacio para la creatividad, para generar otras estructuras de relación. Y a partir de ahí, yo empecé a tener más creatividad y más espacio de acción conmigo misma. Bueno, Esa, espérate, hace una pausita así lo ordenamos. dale. Cambiaste de trabajo entonces, pero primero No, digamos, simplemente renuncié. bien, Renuncié y me ok, quedé en mi casa. bueno, esa para cerrar la primera parte, pero ahora estás trabajando de nuevo, que es la parte post, ¿no? Sí, Resultado sí. de este periodo. Pero Ajá. para terminar la parte de presentación, digamos que nos conocemos desde hace media vida, Sí, sí, que nos estudiamos. conocimos estudiando en Buenos Aires, estudiando traductorado de inglés. Que le Eh, mandamos un beso a las chicas, que sí, algunas miran los videos. beso a las compañeras.
y siempre quedamos en contacto. Siempre, y me viniste a ver a Bélgica, ¿no? Hace unos años. Exacto, No, no, exacto. todavía vivías en Argentina. Sí, Y Vani, qué camino recorrido, ¿no? Qué bueno estar celebrándolo hoy con esta charla. así es. Fue un camino inesperado con muchas idas y vueltas, pero siempre me sorprende y me asombra la maravilla de la vida de quedar en contacto sin tener demasiado en común, porque bueno, con la gente de tu inmediato entorno que tú convives o se me mezcla el tú porque hay mucho centro latinoamericano en esta área de No sé. Florida, así que a veces hablo de tú en vez de vos. No hemos estado mucho en contacto. Y a veces te voy a decir algo, a veces te sale el acento cordobés Y a también. veces me sale de los 20 años que pasé en Córdoba, y mi hijo cordobés. El tema es, hemos seguido siempre en contacto. Hay algo que nos une, que nos hace sentir que nos podemos acompañar, aunque no implique un contacto demasiado frecuente. Depende de la etapa, ¿no? Depende de la etapa, Sí, yo creo. sí, Qué es lo que pasó cuando grabamos con Flo? Que hace que no, que hacía un montonazo de años que no la había visto en vivo y en directo a Florencia sí, desde el 98. A vos te viene el camino. ajá, Pero empezamos a hablar antes de grabar, obvio, bastantes meses antes. Es más, hace 2 años que habíamos recuperado un retomado. contacto más, sí. Y es como si el tiempo no hubiera pasado. Me doy cuenta con mis amigos de primaria es lo mismo. O sea, es un tipo de amistad de la Sí, infancia, de la adolescencia o de la juventud de los estudios que queda para toda la vida y que no tiene que ver con lo cotidiano, que tiene que ver con lo así es, esencial, ¿no? así es. Y cuánto lo hemos podido poner en perspectiva durante esta etapa, yo creo, Sí, desde el 2020, desde el comienzo de toda esta locura del COVID. Yo creo que la vida efectivamente nos ha vuelto a confrontar con lo que es esencial para cada uno y ahí se rescatan todo lo que no es caretaje, todo lo que no es superfluo, todo lo que es verdaderamente esencial a la vida, ¿no? Y se habla de otra manera. Yo cada vez que nosotras levantamos el teléfono es como estábamos ayer en los bancos de lengüitas. así es, Sí. así es maravilloso. Es un camino de vida que enriquece. Es como que no tenés mucho en común en lo diario, pero hay una parte de nosotros que se construyó juntos. Sí. Eso es lo que nos une de por vida. Sí, buenísimo. Bueno, ya nos emocionamos las dos como dos idiotas. Ahora, ahora resituamos. Entonces, quedás, ¿no? En confinamiento, te decís esto de este trabajo, o sea, toda esa infelicidad que ese medio me traía, no la quiero. Me tomo este tiempo por primera vez en mi vida sin trabajar Bien. y me concentro en lo que es esencial. ¿Qué es esta neurodiversidad en una pareja? La neurodiversidad, nosotros pudimos hacer una consulta con una especialista, una psicóloga de California, por supuesto era todo online. Hicimos un par de sesiones y ella se especializa en parejas neurodiversas, porque ella también está casada, como yo, con una persona que está en el espectro del autismo, que es un espectro tremendamente amplio y que es muy difícil de diagnosticar porque yo te diría que hay tantos Sí, pacientes como autismos, es una combinación única por paciente. Y lo que es, digamos, maravilloso de ese tipo de relación, no hay demasiadas convenciones y no hay demasiada rutina, porque son personas que no se guían mucho por las convenciones sociales. ajá, En general, tienen un aspecto mental, intelectual muy desarrollado, muy alto, y otro que es como niño. Entonces, depende en qué área tenga eso. sí. Por ejemplo, en caso de mi marido, tiene un coeficiente intelectual muy alto, de arriba de 200, Como por el lo síndrome, es el síndrome de Asperger, que sí,
altamente inteligente, pero emocionalmente dificilísimo. Que es, Exacto. que es la especialidad en las clases de idiomas que yo doy. Vos sabés que los Ah, antiguos superdotados, pero no se les sí, llamaba neurodiversos, ¿no? Acá le llaman claro, gente a alto potencial. es, Y sí, qué interesante. Bueno, dale, sí, seguí. sí. Entonces, Y bueno, entonces lo que hicimos con esta psicóloga fue trabajar eh, las combinaciones conflictivas, porque al mismo tiempo que yo trato de conocerlo mejor a él y ver de qué manera enriquecer la relación, empiezo a descubrirme a mí, porque eso es lo maravilloso que tienen las relaciones humanas, cómo ese espejo nos devuelve qué parte de nosotros no estamos mirando, qué estamos viendo en la otra persona y no en nosotros. Y gracias a esa mirada que pude hacer, ya que tenía el tiempo para hacerlo, descubrí a la doctora Elaine Aron, que es una psicóloga de Estados Unidos, que hace más de 20 años descubrió un rasgo de personalidad que ella define como gente altamente sensible. Hay diversos tests que se pueden encontrar en Internet para verificar si una persona es altamente sensible. Entonces yo tenía que ver la manera de combinar esta neurodiversidad porque soy el 20% de la población mundial es como yo. O sea, tenemos una combinación de rasgos que nos hacen altamente perceptivos, por lo cual cualquier tipo de conflicto, ya sea del entorno laboral o de una relación, nos afecta mucho más. Todo lo percibimos como exageradamente y no significa necesariamente que somos desequilibrados emocionales o alguna cosa por el estilo, que es una de las etiquetas que les gusta poner a la gente que no son altamente sensibles. Todo lo percibimos con mayor intensidad, con o sin desequilibrio emocional. O sea, y hay que separar muy bien la hipersensibilidad, como está entendida en lo burdo de lo cotidiano, con la gente altamente sensible, que en inglés es highly sensitive, y sí. después haremos una charla en inglés también para todos los anglófonos que nos siguen. Uh -huh. Eh, pero pienso que es muy importante, y vos decías al comienzo que en lo cotidiano no tenemos mucho en común, pero por ahí en estos rasgos Exacto, bastante nos exacto. parecemos, ¿no? Sí, Y hace falta, it takes one to see one. Es muy importante porque el nivel de intensidad con la que se viven las cosas tiene un impacto en nuestro ser que es altísimo. exacto. Entonces traspasa, ¿no? Traspasa la piel y hay que tener un buen engranaje y una buena fortaleza interior para poder tomar distancia emocional, creo, y analítica, para poder navegar mejor la vida. A ver, no sé. Exacto. Sí, una de las cosas que yo encontré como una aventura de investigación, que es una de las cosas que nos gustan las personas altamente sensibles, estamos permanentemente tomando información Ajá. del entorno y también de nuestro interior y procesando y tratando de analizar y sacar conclusiones. Por eso la autora nos llama los canarios de la humanidad, porque somos lo que percibimos antes y podemos Uh-huh. venir o podemos avisar de determinadas consecuencias que otras personas sin el rasgo van a tomar más tiempo y tal vez pierden la oportunidad de evitar algo, ¿cierto? Entonces, al reconocerme yo en esos test como una persona altamente sensible, me di cuenta que cómo cada uno procesa la información, si es que estás en algún rango de autismo o tienes algún otro rasgo de personalidad que haga que proceses la información de manera diferente al promedio, porque en realidad who is normal, o sea, ¿cómo definimos normal? ¿No es cierto? Te empezás a replantear todas esas cosas. Yo siempre me sentí como rara, como que me daba cuenta que los demás eran diferentes o yo era diferente a los demás, pero no encontraba demasiado terreno en común
con lo que era la mayoría. Ujú. Y luego me caso con una persona que es exactamente así, solamente que él tiene más dificultad para reconocer su rasgo que yo el mío, porque son diferentes, son dos cosas diferentes. ¿Cómo el entorno nos afecta? Es muy parecido. Él necesita silencio, tranquilidad. Yo necesito por lo menos una vez al día contar con un par de horas de estar sola y Y sin estímulos sin estímulos, exactamente. Lo, visuales, auditivos, intelectuales, realmente estar en vos. sí, Ujú. eso para la gente altamente sensible es como el oxígeno. Sí, No lo tienes, no puede funcionar bien y te termina afectando la salud. De los 4 rasgos que se tienen que dar en la misma persona para no ser hipersensible, sino altamente sensible, es esa capacidad de procesamiento profundo, eh, esa incapacidad de estar en un ambiente con demasiado estímulo por demasiado tiempo, ujú. incluso cuando voy a reuniones de amigas que las amo, que disfruto mucho, tengo un lindo grupo de argentinas aquí en Sí, Orlando, yo después de 3 horas me tengo que ir. sí. Mi cabeza explota. Necesita drenar, sí, Sí, completamente. exacto. El tercer rasgo es la empatía, que uno dice, bueno, cualquier persona con determinado grado de madurez emocional puede Es ser, simpática. No, sí, no, sí. pero no a este nivel. Ajá. O sea, no al nivel en que realmente estás sintiendo el sufrimiento Sí, del otro sí. en tu propia piel, como propio. Quieras o no, te sucede. Y hay que aprender a manejarlo porque puede ser muy complicado. Y la cuarta característica es sentidos muy agudizados. Entonces yo tengo que tener, por ejemplo, en la oficina, siempre tengo que bajar las luces, tengo que tener cuidado con el nivel de ruido para que no afecte demasiado mis tareas, y hay que hacerlo muy diplomáticamente, porque si no, los entornos laborales no están demasiado preparados para recibir una persona de esas características, de la misma manera que no contratarían tan fácilmente una persona que sepan que tiene Asperger o que tenga algún tipo de autismo. ¿Por qué? Porque requiere un entorno un poquito más adaptado a lo que la sociedad considera normal. Sí, y además que es importante saber que hay personas que ellas mismas no son conscientes. A veces uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser que esto yo esté como que me arrancan la piel, ¿no? Como que lo esté sintiendo así. Tengo otra excelentísima amiga que vive en Holanda, que es quien me dio el libro que te mandé la foto, ¿no? De Highly Sensitive Person. Sí, Y ella fue diagnosticada, bueno, nos conocemos también con ella desde hace 25 años, y también hay mucha gente que la encuentra rara a ella, ¿no? Como que no tiene las reacciones habituales, que te va a saludar, te va a decir hola, ¿qué tal? Y punto, y como que aparece cortada. Y muchas amigas en común que por ahí me decían, pero ¿qué le pasa? Nada. O sea, pero es una amiga de fierro y además con la que puedes hablar de todo y que te va a mandar los mensajes justamente porque te va a presentir cuando no estás bien, es, ¿no? Como yo la presiento a ella, bueno, tal. Y hace 5 años más o menos, ella además es una de las pocas mujeres en Holanda que tiene un diploma en física y bueno, gran carrera universitaria y está casada con un inglés y tienen 2 hijos, ¿no? Y él también es un genio del IT y han llevado una vida maravillosa, pero ella siempre ha tenido, ¿no? Esto como que bicho raro y esta hipersensibilidad real a todo estímulo sí, y la diagnosticaron dentro del espectro del autismo y en Holanda está muy avanzado todo esto y le han hecho adaptaciones, trabaja para una universidad y le han hecho adaptaciones no solo en su medio, que es su oficina, qué sino bien. en el tipo de reuniones que organizan en equipo, en estar siempre pendientes de, o
O sea que va de a poquito, pero va llegando, Vani, también, Qué ¿no? bien, Pero es qué verdad, bien. por ahí no todo empleador, y en lo privado por ahí sea más difícil, va a tener este tipo de precaución, porque es gente que es altamente funcional, muy Sí, productiva, exacto, sumamente leal, hay unas características extraordinarias, exacto. pero que socialmente se manejan con otros códigos. Entonces hay que aprender a Claro. navegar las aguas, porque vos sabés que me pasa a veces de estar hablando por teléfono durante más de X cantidad de minutos, y puede ser mi familia, como vos decís, la gente querida. Mi cerebro se cierra en un momento. Mi cerebro puede mucho, pero desde el accidente menos, Mm, porque estuvo sacudido. Y no claro. ya no sé más lo que, porque estoy con sobrecarga. Entonces necesito ese espacio de silencio y sin estímulo que ha aparecido en los test neuropsicológicos que me hicieron post Ujú, accidente. sí, Cuando hay uno de los estímulos, por ahí es más manejable, pero cuando tenés audio y visual al mismo tiempo, imposible. exacto. Imposible. Entonces hay un cortocircuito que es químico, no es Sí, histeria, no es mala voluntad, exactamente, no es, pero como si estábamos hablando hace 5 minutos, cuando vos me contabas, no, se cierra el sistema, no es exacto, manejable, no es una cuestión exacto, de voluntad, ¿no? exactamente. Sí, estaría muy lindo que ya en las nuevas generaciones, una de las cosas que aprendí con esta autora es que es un rasgo que se hereda. Entonces, otra cosa interesante, empecé a analizar en mi familia Ajá. y está mi papá, que indudablemente tiene el rasgo, y mi mamá, que está siempre diciendo que mi papá se queja por todo, que le molesta la luz, que le molesta el ruido, que está muy caliente, que está muy frío. Y ahí empecé a identificar el rasgo. Ninguno de mis otros dos hermanos parece tenerlo, pero mi hijo sí. Entonces hay un componente hereditario. Serio. Hay un componente de supervivencia de las especies que explica que hay más de 100 especies identificadas que no sean humanas, donde existe ese rasgo, Wow. porque toda especie para Se sobrevivir adapta. se adapta y necesita tener un pequeño grupo que Ajá. ve adelante, ve un poco más, tiene otra capacidad de procesamiento de información y otra sensibilidad para Es un usar, estado de alerta. claro, y para usarlo a favor del grupo, para que esa especie Esté tenga, protegida. Ajá. exacto, mayores posibilidades de supervivencia. ¿Y qué te significó a vos personalmente tener un diagnóstico o algo claro que te explica, mira, por ahí sos rara, pero sos rara por esto? Me ayudó a no sentirme tan aislada, Ah, primero, esa cosa de culparse a uno mismo, bueno, no le des importancia, negalo, escondelo bajo la alfombra. Cuando lo pude aceptar y vi que tenía un nombre y vi que hay muchas otras personas así, empecé a trabajar para usarlo de una manera constructiva. Así que sí, fue muy importante. ¿y por qué querías compartir esto? Porque es personal, ¿no? Es bastante Sí, personal. ¿Por lo qué? quiero Porque elegiste compartir. vos, elegiste un tema. Yo Sí, charlo con mis amigos sin demasiada temática, pero vos querías que nos focalicemos en esto. sí, bueno, primero porque tus charlas estaban centradas alrededor de cómo la gente ha pasado y está pasando la pandemia de coronavirus. Y en mi experiencia se dio eso, se dio una oportunidad de hacer este descubrimiento. Entonces, muchas otras personas que son altamente sensibles y aún no lo saben, pueden tener estos recursos a mano. Hoy en día está todo muy a mano, porque los va a ayudar muchísimo, les va a dar otra perspectiva de su propia vida y cómo poner esos dones a buen uso. No, ¿Por qué la sí. naturaleza nos hizo así? Hay un motivo. Tratemos de fluir con eso de una manera constructiva y de ayudar a los demás. Yo me he dado cuenta que gente que me conoce por relativamente poco tiempo,
empieza a confiar en mí de una manera que yo nunca lo intenté que fuera de esa forma, y hasta me pide consejo. Ajá. Bueno, esa es una de las buenas funciones que tienen las personas altamente sensibles. Aconsejar, asesorar, acompañar, usar esa empatía para mejorar la vida de otras personas, y por supuesto hay que empezar por casa. Ajá. Y escúchame, Vani, después me decías que vas a poner enlaces de referencia Sí. después de que yo publique la charla para que, además del nombre de la psicóloga que ya diste, para que aquellos que se sientan identificados o curiosos o Exacto. sospechen que viven con alguien así, empiecen a Sí. entender por qué, en lugar de decir, pero bueno, deja, no es tu tema, pero sí es tu tema, porque no te lo Exacto. podés sacar de debajo de la piel. Tal cual. Tal Para que la cual. gente se pueda informar, ¿no? Y hacer algo y, bueno, y entonces contanos en tu caso, con todo ese aprendizaje, usaste ese año porque no es se dio, lo buscaste, lo hiciste y le pusiste el esfuerzo, y yo me Sí. saco el sombrero que no tengo, me saco una de las ondas para... no, porque es una decisión hacer ese trabajo interior, entender mejor al otro y encontrar una manera de convivir que alimente una relación que sea de amistad, de pareja, de familia y que no la destruya, porque uno aprende a protegerse y a tomar distancias Tal y cual. esto cambia completamente el cotidiano, ¿no? Así es. Reconocer mi rasgo, identificar esas necesidades especiales que tengo, también me ayuda a reconocer ese otro rasgo en mi pareja tan diferente y esas necesidades tan diferentes que él tiene, y ser respetuoso de esas diferencias y tomarse un tiempito extra, porque no es fácil de entender cómo uno puede responder a esas necesidades de una manera respetuosa, pero también siendo, me sale en inglés, supportive de ese Dándole rasgo, apoyo, dándole apoyo. dándole apoyo. Nosotros, por una cuestión cultural, tendemos a caer en la crítica. Sos esto, sos aquello, sos muy esto, soy muy lo otro. Saquemos todo eso, pongamos todo eso de lado, miremos a la persona como es, reconozcamos esa diversidad. Si es neurodiversidad, si es otro tipo de diversidad. Creo que estamos en un buen momento de la humanidad para replantearnos todas esas Sí. cosas y darnos oportunidades de ser genuinos, de ser diferentes, de conectarnos con nuestra naturaleza y entenderla mejor. No todo tiene que ser masificado y no todo es saludable cuando es masificado, porque siempre va a haber alguien que se va a quedar afuera. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a los que se quedan afuera? ¿Los vamos a discriminar o los vamos a mirar un poquito con detenimiento y vamos a decir, bueno, está bien, tengamos espacio para estos rasgos también, ¿no es cierto? Mi marido tuvo una buena adaptación al entorno académico y laboral, a pesar de todas sus dificultades, porque tiene dificultades de aprendizaje, de tipo neurológicas, dislexia. Vienen juntas, vienen juntas. Exacto, tiene déficit de atención. Bien. Entonces, ¿por qué no? Dislexia, discalculis y todas estas cosas Sí, acompañan. Ujú. exacto. Entonces, ¿por qué no hacemos de este mundo un lugar un poquito más Es amigable, inclusivo. inclusivo? Sí, esa fue la conclusión más global, más grande que yo pude ganar a través de este insight durante este año de exploración, y dije, bueno, ok, lo voy a aplicar a mi vida. Y en ese momento, como te dije, no estaba trabajando. Entonces empecé a explorar qué tipo de entorno sería más saludable para mí. Yo siempre he trabajado en entornos de oficina y me di cuenta que disfruto la tarea, tareas normales de oficina, rutinarias, repetitivas, no me molesta, pero sí me afecta muchísimo el entorno. Y ahora sé por qué. Entonces, Aquí cuando, pudiste efectuar un cambio. sí, sí, cuando empecé a buscar trabajo, empecé a mirar en qué entorno ese particular trabajo de oficina se iba a desarrollar. Y terminé encontrando el lugar. O sea, encontré un trabajo en un parque natural.
por lo cual mi oficina está en el medio de un paraíso. Las fotos son impresionantes. Y dije, gracias Elaine, Aaron, porque sin ese conocimiento tal vez no hubiese aterrizado aquí, porque me focalicé en verdaderamente lo que necesito para tener éxito en mi entorno. ¿Y qué sucede? Cuando tu trabajo es tan cercano a la naturaleza y a un lugar tan bello, la gente que trabaja ahí acompaña. Es Por, otro ritmo, es otro sí, ritmo ese entorno. sí. Pero Vani, digo Elaine, pero gracias Vanina, porque cuando uno le pone huevos, digo, ¿no? Sutilmente. Por eso creo que acercando esas fuentes de conocimiento a otras personas, Uno puede efectuar los cambios necesarios en su vida exacto, para estar mejor. Me así parece es. un mensaje impresionante, no solo para la gente altamente sensitiva, sino para todos nosotros, Ujú. alta, media o baja, eh, en sensibilidad, de utilizar este tiempo para volver a mirar adentro y decir, ok, Sí, la crisis y lo difícil está claro para todos, ¿no? Como decíamos, está bien, no estamos todos en el mismo barco porque hay realidades socioeconómicas diferentes, pero toda la humanidad está viviendo esto y en mis charlas con mis amigos a través del mundo lo estamos viendo, que hay sí, algo de la esencia del ser humano, ¿no? Que está siendo llamado a volver a cambiar un modelo que no está sirviendo. sí. Entonces yo me inclino muchísimo por lo que estás planteando, son cambios que he estado incorporando en mi vida. Voy a leer más sobre este tema y vos yo sé que vas a seguir leyendo y por ahí, porque en este momento estoy siguiendo una formación en inteligencia emocional. Hace Qué bien. muchos años que lo que le llamas neurodiversidad o lo que llaman ahora científicamente neurodiversidad, empezó también a diferenciarse en las teorías de Gartner con las inteligencias múltiples, que es la Ah, base de la pedagogía que yo creé. qué bien. Entonces, una de esas inteligencias es la inteligencia emocional y como ya terminé la formación como coach de vida, estoy ahora en medio de la de inteligencia emocional, así que por ahí tendremos más para charlar y te puedo invitar a una charla futura en la que compartamos un poquito más de esto, Vani. Claro que sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Tengo como ese rasgo de siempre querer ayudar, siempre tratar de tender una mano, es un grado de empatía especial, pero ahora entiendo por qué y para qué. Entonces, con todo gusto, de hecho, hace poco invité a mi casa a vivir a una amiga que estaba pasando una situación difícil, Con y su eso criatura, ¿no? Con su sí, criatura. Mm. sí, eso también nació de un reconocimiento del lado positivo de mi rasgo. Puedo hacer muchas cosas buenas con eso en vez de solamente sentirme rara, diferente, discriminada, el lado, digamos, negativo. Y la estoy ayudando a salir de un lado oscuro, a conectarse con su propio potencial y buscar un nuevo trabajo, empezar formas de relación más sanas, y tal vez nunca me lo hubiese planteado si no hubiese empezado a decir, bueno, tengo este rasgo, ¿qué se puede hacer con eso? Sí, bueno, es la idea del ave fénix, ¿no? Que está bien, hizo falta que se queme, pero ahora que se quemó, de las cenizas podemos construir algo nuevo. Y a nivel cultural me gustaría agregar para cerrar esta parte que en Argentina particularmente, ser bueno es ser boludo, ¿no? Sí, Y no, de buenudas nada. no, Buenas, pero con los pies sobre la tierra, con claridad mental y con límites de hasta dónde uno exacto, da, ¿no es cierto? Entonces, exacto, encontrar ese equilibrio fundamental para todos. Pero así es. yo apuesto a la bondad del ser humano y me parece que es importante en estos tiempos apuntar a la bondad y a la esperanza. Así es, así es. Y además yo también lo veo como un camino de crecimiento en mi propio rasgo,
porque totalmente. reconocerlo y estudiarlo, lo puedo profundizar. Ujú. Entonces, si alguien a quien yo deseo ayudar está usando esa forma de pensamiento, aquí puedo tomar ventaja de esta persona, porque es tan empática, porque es tan solidaria, mi percepción me lo hace saber a kilómetros. Es el radar de... ue, ue, ue. Sí. Entonces no tengo miedo de ser Sí, como sí. soy, porque Ajá, aprendí a percibir sí. esa intención de las personas, casi como leer el pensamiento. Es una forma un poco burda de decirlo, no es exactamente eso, Sí. pero No, pero como decíamos en nuestra infancia por ahí, reacciona a piel. Uno a piel sí, ya sabe, tenés, ¿no? Como esos sensores diciendo esta persona, exacto, no, no. sí, así Bien. tal cual. Así que bueno, muy bien, Vani, dijiste todo lo que tenías ganas de compartir. Sí, amiga, sí, he comunicado lo mejor que he podido. Las dos me parece fascinante y me encanta que podamos compartir lo que todo este periodo trae y empezar la segunda mitad de nuestras vidas Sí, bien plantadas, con fortaleza interna, conociéndonos y además creo en un modelo de construcción de amistades y de solidaridad verdadera, ¿no? De ayuda mutua. Creo que de eso se trata la vida, realmente. tal cual, estamos en la misma página, Para variar. Muy bien. amiga. Te mando un beso enorme, Vani. Gracias por haber aceptado y Te prontito quiero mucho. hacemos otra, igualmente. Para Gracias, todos sí. tus parientes. Besos, besos, Muchas besos. gracias. Hasta la próxima.